Muy buen día, jóvenes. Vamos a continuar con la siguiente sesión. En este caso vamos a trabajar con las macros. Pero, ¿qué es eso? Pues es lo que vamos a descubrir en la sesión de hoy. Las denominadas macros, que se manejan como macroinstrucciones, registran una secuencia de comandos para que puedan ser ejecutadas automáticamente por el usuario en un determinado momento, por medio de una sola orden de ejecución, ejecutándose cada vez que se desee. Para programarla es necesario tener conocimiento de los comandos de ensamblador y lenguaje C. Ambos ustedes ya los conocen. ¿Para qué sirven? Bueno, alguna de las razones es para crear comandos propios, para simplificar el código, lo que facilitaría la lectura y reducir la cantidad de errores. Un ejemplo, en este caso sería para encender un LED. Sin macro sería ingresar al banco 1, declarar el pin del LED como salida, regresar al banco 0 y habilitar el pin del LED. Con macro sería declarar el pin del LED como salida y habilitar el pin del LED. Entonces, pareciera así muy simple, pero en ejemplos así sencillos, en ocasiones podría parecer que se generan más líneas de código. Pero eso es lo que ya van a descubrir ustedes conforme vayan trabajando con macros. En código sería esa la manera de trabajar. Del lado izquierdo, como ya lo hemos visto nosotros, y del lado derecho con palabras que son o se asemejan más a nuestro lenguaje. O sea, declarar salida y encender son palabras más sencillas de leer que los BSF, BCF o cualquier otra instrucción. ¿Cómo se crea una macro? Ya estando en el proyecto, en el MPLAB, en la carpeta creada, o sea, ya creamos el proyecto, se genera una carpeta, ahí se agrega un nuevo archivo de texto y el nombre que le den hay que agregarle la extensión .inc y hay que declarar que sea para todos los archivos. Después de modificada, agregar el archivo al programa .asm, al que ya tengamos en el MPLAB. Con ese archivo nosotros ya podemos ir generando las macros. Algo de lo que vamos a ir haciendo o agregando va a ser esto. Ya conocemos la instrucción equal, que va a ser que lo que tengamos así aquí va a ser igual a lo que tengamos del lado derecho. Entonces, cuando nosotros escribamos puerto B, va a ser igual a que si nosotros escribiéramos port B, que es como normalmente lo manejamos, pero al verlo como puerto B es más entendible para el usuario, para nosotros. Y como mencionábamos, esta línea permite crear una palabra que sea igual a una ya creada por la librería del PIC. Entonces esta es la palabra que va a ser igual a la palabra que viene en la librería. ¿Sí? En este caso se están igualando esas dos palabras, por lo que ahora al escribir nosotros puerto B en las líneas de código funcionará igual como si hubiéramos escrito port B. Ahora tenemos aquí este pequeño ejemplo. Perdón. Nos dice encender, macro, puerto, y luego pin, y luego BSF, estamos mandando un 1, y dice puerto pin y end m, donde la palabra encender es el nuevo comando creado. O sea, ya en el código, si nosotros escribimos encender, ya va a hacer referencia a esta parte del código. Para entenderlo como comando requiere el código macro, que viene siendo esto. Entonces ya estamos diciendo que encender va a ser un nuevo comando que se va a entender como una macro, y dice que para finalizar su ejecución hay que terminar con la palabra endm, que viene siendo esta parte. Dice, se usa el comando macro para reemplazar en el código donde se encuentre encender por una estructura de código puerto pin. Estas palabras, ese puerto y ese pin, serán las variables que guardan los valores directamente del programa ASM. Como nosotros lo hemos visto, tenemos o hemos manejado, por ejemplo, port B
1, port B, 0, pero ahora nos vamos a referir ya como puerto y como pin. Bien, entonces hasta aquí quedaría esta parte de la presentación y pasaremos al código ya para desarrollar nuestra primera macro. Como mencionaba en la presentación, ya que estemos en la carpeta del proyecto creado, que en este caso ya vamos en el ejemplo número 15 para la macro, aquí habría que agregar un bloc de notas. Entonces vamos a agregarlo. No nos dice que agreguemos nada de texto, entonces lo guardamos como. Nos pide que de tipo sea para todos los archivos. En la carpeta de, ahí está la macro, y como macro ya está ese nombre, la voy a nombrar como mi macro, y hay que indicar que sea .inc y nuevamente que sea todos los archivos. Entonces lo guardamos, ya se creó aquí, lo podemos cerrar y ahora sí lo vamos a cargar en el MPLAB. Ya estamos en el MPLAB, ya está el proyecto donde guardamos también la macro. Ahí está ya configurado el oscilador y deshabilitado el perro guardián. Entonces voy a empezar a escribir aquí para poder guardar este documento. Está como macro.asm. Y aquí ya está guardado. Ahí está, macro.asm. Ya está guardar. Y hay que agregarlo aquí al proyecto. Y también hay que abrir aquí, si están ejemplos, está el 15, el que acabamos de generar, el mi macro.inc. Entonces vamos a ponerlo aquí por ahora. Por lo pronto vamos a ir agregando las instrucciones que ya sabemos. Seguimos trabajando con el PIC16F 84A. Agregamos la librería include menor que del PIC16F 84A.in y el mayor que. Ahora, como vamos a trabajar con una macro, también hay que indicar al programa que la incluya. Entonces igual con el numeral include, símbolo del menor que, el nombre que tiene la macro, que en este caso es mi macro. Si se fijan, acá viene mi macro.inc y hay que escribirla tal cual, mi macro.inc y el mayor que. Agregamos la misma org desde cero y agregamos la configuración de los puertos. Configuración de los puertos. Esto lo vamos a hacer igual con BSF en el registro status, RP0. Vamos a, en este caso, como solo habilitaríamos un LED, podemos hacerlo directo con el BCF para declarar como salida un pin del puerto B, ya sea con tris B o port B, vamos a habilitar el pin 0 y regresar al banco 0 con BSF mandando un 0 al registro status en el bit RP0. Como recomendación, limpiamos el puerto B y sabemos que normalmente utilizamos la instrucción BSF para mandar un 1 y en este caso sería el puerto B en el pin 0. Como lo vamos a hacer mediante una macro, esa parte lo vamos a hacer acá. Entonces vamos a agregar lo que aparecía en la presentación. Primero, yo ya no me quiero referir al puerto B como port B, yo me quiero referir al puerto B como puerto B.
Por lo tanto, debo de declarar que puerto B va a ser igual a que si yo escribiera port B. Y como venía en la presentación, como vamos a encender un LED, ese es el nombre que va a tener esta macro. Indicamos mediante la palabra macro que va a ser eso, una macro. Y venía puerto, el puerto en el que se va a habilitar, que en este caso sería el puerto B, y el pin. Entonces, ¿qué tarea se va a efectuar cuando yo mande llamar la macro encender? Pues se va a mandar un 1 al puerto que yo indique en el pin que yo indique, y se termina la macro con la instrucción end m. Entonces, en lugar de utilizar esa instrucción, yo solo voy a escribir aquí el nombre de la macro, que sería encender, en el puerto B y en el pin 1, y aquí terminaría el desarrollo de este código. Entonces, yo aquí también ya puedo decir que quiero que sea el puerto B para que esté parejo aquí, y aquí declaro o comento que es el inicio del código. ¿Sí? Entonces limpiamos el puerto B y se enciende el pin 1 del puerto B. Vamos a compilar. Lo hizo de manera exitosa y vamos a calar este código en Proteus. Aquí ya estamos en Proteus. Voy a cargar el ejercicio de la macro. Sí, ahí estamos. Ok, y al darle play debería de encender el LED, cosa que no hizo, y nos está mandando ahí varios mensajes. Ah, caray. Vamos a ver. Pequeño detalle. Aquí estoy declarando el pin 0 y aquí le dije que el pin 1. Vamos a poner que sea el pin 0. Vamos a compilar. Vamos a Proteus. Vamos a cargar. Ahí está el macro. Y le damos play. Y ahí está mandando a encender el LED. Muy bien, eso sería todo. Bueno, ahí está mandando mensajes. Ahí tendré que checar a ver qué pasó. Bueno, esto sería todo por la sesión de hoy, jóvenes. Y nos vemos en la siguiente.